¿Quieres descubrir las ideas que darán forma al futuro? Bienvenidos a Las Voces del Mañana, de la mano de Aeternum Club de Debate. Cada semana reflexionamos, analizamos y debatimos los temas que importan, los de hoy y los del mañana. Este miércoles traemos un tema muy interesante hoy en día. ¿Qué es la inteligencia artificial y por qué está cambiando tu día a día sin que te des cuenta? Desde asistentes virtuales hasta coches eléctricos, la IA ya está transformando el presente. Pero, ¿será la clave para resolver los retos energéticos del futuro? No te pierdas Las Voces del Mañana, este miércoles a las 7 de la tarde en Radio Torre Pacheco. Porque el futuro no se espera, se debate. Bienvenidos a Las Voces del Mañana, el espacio donde cada 15 días, aquí en Radio Torre Pacheco, en el 87.7 de la FM, nos tomamos una hora para reflexionar, aprender y debatir sobre los temas que están moldeando nuestro presente y nuestro futuro. Y lo hacemos de la mano de Aeternum Club de Debate, un punto de encuentro donde jóvenes y adultos desarrollan el arte de la argumentación, la capacidad de análisis y el poder de la palabra, porque debatir no es solo hablar, es comprender, cuestionar y construir pensamiento crítico. Y en esta cuarta edición traemos un tema que genera fascinación, oportunidades y no pocos interrogantes: la inteligencia artificial. Porque la IA ya no es ciencia ficción ni una idea futurista, está aquí, en nuestro día a día, en las decisiones que toman las empresas, en los algoritmos que nos recomiendan contenido, incluso en los asistentes virtuales que muchos usan a diario. Pero la gran pregunta es, Mariano, ¿hasta qué punto la IA está transformando el mundo y cuál es su verdadero impacto? Y más aún, ¿es solo una herramienta de progreso o también supone desafíos que aún no sabemos cómo afrontar? Hoy vamos a analizarlo desde varias perspectivas. Porque la IA no solo está revolucionando la tecnología, sino que también está cambiando la educación, la economía, el mundo laboral y hasta nuestra forma de comunicarnos. Por eso, en este programa escucharemos testimonios de jóvenes universitarios y estudiantes de bachillerato quienes ya conviven con esta IA en su formación. Y a quienes, por cierto, invitamos a sumarse a este debate. Si eres estudiante y te interesa el tema, este programa es para ti. Y por supuesto, vamos a poner a prueba a nuestros invitados con juegos de improvisación, porque si hay algo que distingue al pensamiento humano de la IA es nuestra capacidad de adaptarnos en tiempo real. Eso sí, Mariano, todavía no hemos visto una IA capaz de improvisar con naturalidad y creatividad. Por ahora, Pedro, porque en el momento en el que lo logre, quizás haya que redefinir muchas cosas. Más allá de la educación, también vamos a explorar cómo la IA está transformando el mundo empresarial. Hablaremos con un empresario que ya está integrando soluciones de IA en su negocio y nos contará cómo está cambiando su forma de trabajar. Ojo, pero la IA no solo trae avances, también plantea retos energéticos colosales, porque no olvidemos que entrenar a estos modelos requiere una cantidad de recursos inmensa y hay que preguntarse si este crecimiento es sostenible, claro. Y aquí entra otra gran cuestión. ¿Es necesario regular la IA? ¿Debe tener límites? ¿Quién debe decidir hasta dónde puede llegar? Para responder a estas preguntas contaremos con estudiantes de Derecho que nos ayudarán a comprender qué regulaciones existen y hacia dónde se encamina la legislación, claro. Pero antes de adentrarnos en todo esto, nos presentamos. Yo soy Pedro, ingeniero eléctrico, apasionado por la tecnología y convencido de que el conocimiento es poder, pero solo si sabemos cuestionarlo y entenderlo. Y yo soy Mariano, ingeniero de telecomunicaciones y presidente de Aeternum Club de Debate. Además, me interesa muchísimo analizar cómo la tecnología transforma nuestra forma de pensar y de comunicarnos, y sobre todo, qué preguntas deberíamos hacernos al respecto. Vamos, que tú eres el que estructura ideas y yo el que suelta datos y pone puntos sobre las IES. Algo así, Pedro. Pero lo esencial es que hoy vamos a cuestionar, a aprender y a debatir. Y como en cada programa, queremos que vosotros también forméis parte de esta conversación.
Por eso os lanzamos un reto en redes sociales. ¿Es inteligencia artificial o es real? Subiremos imágenes generadas por IA a nuestras historias de Instagram y queremos que intentéis adivinar si han sido creados por humanos o por inteligencia artificial. Así que si aún no nos seguís en redes, este es el momento. Estamos en Instagram, Facebook y LinkedIn como @eternum_debate. Y por supuesto, si tenéis preguntas o reflexiones respecto al tema, queremos leerlas. Así que ya sabéis, hoy nos tomamos una hora para reflexionar y aprender sobre uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo. La IA ya es parte de nuestra realidad. La verdadera pregunta no es si la usamos o no, sino si realmente entendemos su impacto y estamos listos para manejarlo de forma responsable. Después de la pausa, arrancamos con lo esencial. ¿Qué es realmente la IA y por qué está transformando el mundo? No os vayáis, esto es Las Voces del Mañana y esto no ha hecho nada más que empezar. Estamos de vuelta, Mariano. La inteligencia artificial ya no es una promesa del futuro, es nuestro presente. Y lo más curioso es que convivimos con ella sin darnos cuenta, desde las recomendaciones de Netflix hasta el corrector del móvil o los asistentes de voz. La IA ya está en todo lo que hacemos, moldeando nuestras decisiones sin que apenas lo pensemos. Y si hay una IA que realmente ha cambiado nuestra forma de interactuar con la tecnología, es, por supuesto, ChatGPT. Y además de otros muchos modelos de lenguaje a gran escala, que son los famosos LLM, los Large Language Models. Exacto, pero para entender bien qué son, primero tenemos que explicar cómo funciona la IA, desde dentro, claro. Todo parte de las redes neuronales artificiales, que son el corazón de estos modelos. Vale, el nombre suena impresionante, Pedro, pero ¿qué es exactamente una red neuronal artificial? Vamos a ver. Imagina que estás enseñándole a un niño a reconocer un perro. Si le muestras solo una foto, puede que no lo identifique bien en otra imagen. Pero si le enseñas miles de fotos de perros, empezará a notar patrones como orejas, hocico, tamaño, y con el tiempo podrá reconocer un perro incluso si nunca ha visto esa raza antes. O sea, que la IA aprende de la misma manera que nosotros, en cierto modo, ¿no? Viendo millones de ejemplos hasta reconocer patrones. Así es, Mariano. Las redes neuronales funcionan como un gran equipo de trabajo donde cada neurona artificial tiene una tarea específica. Algunas identifican formas, otras colores, otras patrones de lenguaje y juntas construyen el significado de lo que procesan. Es como si miles de especialistas analizaran un mismo dato desde diferentes ángulos para darle sentido. Y por eso, cuantos más datos recibe y procesa, más precisa se vuelve, ¿no? Correcto, Mariano, pero aquí es donde entra el concepto clave de los parámetros. Claro, esto es muy importante. ¿Qué son los parámetros y por qué hacen que unas IA sean más potentes que otras? Los parámetros, en definitiva, son las conexiones internas de la IA, lo que le permite ajustar y afinar su conocimiento. Piensa en ellos como los recuerdos y experiencias de una persona. Cuanto más recuerdos tengas sobre un tema, más preciso serás cuando hables de ello. A ver si lo estoy entendiendo bien. Entonces, un modelo con más parámetros puede generar respuestas más precisas y ricas en detalles. Sí, por ejemplo, ChatGPT 4 maneja billones de parámetros. Esto le permite identificar patrones de lenguaje con una precisión superior a versiones anteriores, afinando sus respuestas y adaptándose mejor al contexto. Es como comparar a alguien que ha leído unos pocos libros con otro que ha estudiado bibliotecas enteras. Exactamente. Es cierto que ambos pueden hablar del tema, pero la profundidad de conocimiento será muy distinta. Así es, Mariano. Y ahora viene lo interesante. Cuando interactuamos con una IA generativa como ChatGPT, ¿qué es lo que está pasando realmente? Vale, esto sí que me interesa. Cuando escribimos algo en ChatGPT, ¿qué ocurre por dentro? Atentos, porque cuando introduces un texto, el cual se llama prompt, la IA no busca una respuesta en una base de datos fija, como si fuese un diccionario. Lo que hace es predecir palabra por palabra lo que debería venir después, basándose en patrones que ha aprendido tras procesar cantidades gigantescas de información durante su entrenamiento. Vale, para que nos hagamos una idea del tamaño de estos modelos, por ejemplo, DeepSeek, una de las IA más recientes y avanzadas, tiene 671.000 millones de parámetros.
Y vamos a poner un ejemplo para que podamos poner en perspectiva este gigantesco número. Imaginemos que cada uno de estos parámetros, 671.000 millones, es una hoja de papel con una ecuación escrita. Vale, pues vamos a apilar todas esas hojas una encima de otra y tendríamos una torre de papel que superaría los 50 millones de kilómetros de altura, es decir, unas 130 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y todo eso para que el modelo pueda predecir la siguiente palabra en una frase en cuestión de segundos. Absolutamente impresionante. Y eso no es todo. Para entrenar este modelo se han utilizado 14,8 trillones de datos. Para que lo pongamos en contexto también, una persona genera entre 1 y 2 terabytes de información en su vida, solo en fotos, vídeos y documentos digitales. Si juntáramos los recuerdos digitales de millones de personas durante décadas, aún nos quedaríamos cortos frente a la cantidad de datos que esta IA ha procesado. Es como si hubiera aprendido de todo lo que ha sido escrito, fotografiado o grabado en la historia de la humanidad. Entonces, lo que hace la IA es tomar toda esa cantidad inmensa de información y calcular la respuesta más probable basándose en patrones estadísticos, no en hechos verificados, ojo. Efectivamente, Mariano, no razona, no entiende, solo predice en base a su entrenamiento. Como si al ver una frase incompleta, su única misión fuera rellenar los huecos con lo que mejor encaje. Visto así, es impresionante, pero también hace que entendamos mejor sus límites y por qué a veces se equivoca. Correcto. Bueno, hemos visto que la IA no solo genera contenido o responde preguntas, sino que aprende de patrones, ajusta parámetros y en algunos casos puede hasta tomar decisiones por sí misma. Desde luego que es una tecnología fascinante, pero hay un lugar donde la IA está causando un impacto enorme y ya ha cambiado la forma en la que aprendemos. Así es, Mariano, y no es otro sitio que en las aulas. Los profesores y los estudiantes ya conviven con la inteligencia artificial. La pregunta que nos formulamos ¿es realmente un avance o puede volverse un problema? Volvemos en unos minutos para responder a estas preguntas. Esto es Las Voces del Mañana, de la mano de Aeternum Club de Debate. Seguimos en Las Voces del Mañana y ahora toca meternos de lleno en un tema que está revolucionando la educación, la inteligencia artificial en el aula. No es un secreto que la IA está cambiando la forma en la que aprendemos, pero la pregunta clave es, ¿estamos preparados para este cambio? Bueno, Mariano, los datos dicen que sí, o al menos que nos estamos lanzando de cabeza. Según un estudio reciente, el 82% de los alumnos ya ha usado alguna herramienta de IA. Y no se quedan atrás, ni los profesores ni la familia, con un 73% y un 69% respectivamente. Así que esto ya no es el futuro, es el presente. Y yo lo vivo en primera persona. Como estudiante de ingeniería telemática, la IA ha cambiado radicalmente mi forma de estudiar. Hace unos años, si tenía alguna duda técnica, pues dependía de apuntes, de los libros o encontrar a alguien con tiempo para explicártelo. Ahora, con una simple consulta a un chatbot avanzado como puede ser ChatGPT, tienes respuestas en segundos. Claro, pero vamos un paso atrás. Antes de que existiera todo esto, ¿cómo hacías los trabajos de la carrera? Pues buena pregunta. Old school total, Pedro. Pues era biblioteca, buscar en internet, preguntar a los compañeros y si el tema era complicado o muy técnico, pues dependías de encontrar un buen foro en internet o de que un profesor te conteste rápido. Pero hoy en día es que el cuento ha cambiado muchísimo. Con las herramientas de inteligencia artificial puedes generarte esquemas, pedirle que te haga explicaciones detalladas del contenido que quieras, resolver problemas matemáticos, incluso programar código base y todo esto al instante. Y eso cambia la educación de raíz, porque la pregunta del millón es, ¿debe el sistema educativo adaptarse a esta herramienta o debe resistirse? Para mí, resistirse es un error. Es como cuando los profesores de matemáticas querían prohibir las calculadoras o cuando Internet llegó al aula y generó tantísimo miedo. Al final, no se trata de evitar la tecnología, sino de aprender a usarla bien. Porque, por ejemplo, es cierto que con esta herramienta podemos enviar una tarea o trabajo tradicional a ChatGPT y que nos lo resuelva en cuestión de segundos. Y por un lado no estamos pensando y por otro sus respuestas no siempre son acertadas. Bien dicho, Mariano, porque más allá de que la IA facilite el aprendizaje, también plantea retos nuevos. Por ejemplo, el pensamiento crítico se vuelve más importante que nunca. ¿Cómo la IA puede generar respuestas erróneas o sesgadas? Tenemos que ser capaces de filtrar la información y no dar por cierto todo lo que nos dice un algoritmo. Es cierto, y de hecho, ahora no basta con saber,
también hay que saber adaptarse. La inteligencia artificial avanza a un ritmo increíble y según el Foro Económico Mundial, las habilidades basadas en exploración y experimentación serán clave en el futuro. Vamos, que el método de ensayo y error se vuelve una herramienta de aprendizaje en sí misma. Así es, y por eso la educación tiene que evolucionar. Si seguimos con los mismos métodos de enseñanza de hace 30 años, nos quedamos atrás. No se trata solo de memorizar, sino de desarrollar habilidades como el análisis, la creatividad y la adaptación. Y hablando de adaptación, en el próximo bloque vamos a poner a prueba la creatividad y la agilidad mental de unos estudiantes de bachillerato. Vendrán a visitarnos y les lanzaremos un reto, un pitch de startup en 1 minuto. ¿Serán capaces de convencernos con una idea brillante en solo 60 segundos? Lo descubriremos en breve, así que no os vayáis, que lo que viene ahora promete. Seguimos en las voces del mañana y ahora es el momento de recibir a 2 invitados muy especiales. No solo están en plena preparación para el EBAU, sino que también forman parte del Club de Debate Aeternum, como alumnos y formadores, ojo. Damos la bienvenida a Silvia y Miguel. Hola, encantada. Hola Silvia. Un placer Mariano y Pedro, los dos. Muy buena. Hoy, chicos, estamos hablando del impacto de la inteligencia artificial en la educación. Queremos saber cómo vosotros, que estáis en bachillerato, la vivís en vuestro día a día. Así que primera pregunta directa. ¿Cómo os afecta la inteligencia artificial en vuestros estudios? Pues en mi caso, Mariano, yo lo veo como que es un poco un arma de doble filo. Es decir, voy a admitir que por supuesto que lo utilizamos mucho en nuestro día a día, que realmente nos ayuda a la resolución de problemas y a mecanizar muchísimas cosas que nos pueden resultar pesadas, como puede ser trabajo, búsqueda de información, de sintetizar información, incluso de la propia redacción. Y cada vez esta inteligencia artificial es más potente. Sin embargo, creo que, claro, esto a corto plazo es positivo, pero viendo desde el punto de vista de los docentes, estos nos encargan estas tareas con un fin, con evaluarnos unas competencias y que nosotros las obtengamos. Y creo que en parte se están desvirtuando y se están empobreciendo un poco estas habilidades porque ya no las hacemos del todo nosotros, sino que contamos con esta inteligencia artificial que es súper potente. Totalmente, Miguel. Y Silvia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues algo, la verdad, muy parecido. Al final, como dice mi compañero, es algo que utilizamos muchísimo en el día a día porque al final es algo que nos ayuda fuera de clase, ¿no? Y bueno, muchas veces también dentro, porque los propios profesores pues también incluso la usan y nos dicen pues cómo podemos utilizarla para, por ejemplo, expandir apuntes o etcétera. Entonces, pues como dice mi compañero, es un arma de doble filo que hay que saber cómo utilizarla, pero no siempre tiene por qué ser malo. A veces para expandir nuestros apuntes, como he dicho anteriormente, o contrastar información es muy positiva y sobre todo para descargarnos también de todo ese trabajo que llevamos día tras día y centrarnos en otras cosas. Así como pues puede ser que nos ayude también para ser más productivos en otras partes y por lo tanto quitarnos trabajo que a lo mejor es más innecesario o se tarda mucho más tiempo. Qué interesante, Silvia y Miguel. Y una cosa, en la preparación para la EBAU o la selectividad, porque aquí no hay IA que valga, estáis vosotros contra el examen. Pues yo creo que sinceramente es algo también muy positivo, porque por ejemplo este año, que también han cambiado el modelo de EBAU y todo eso, estamos quizás más perdidos porque no tenemos modelos anteriores que seguir. Nos ayuda a pues descargarnos un poco de todo ese trabajo que tenemos que hacer y centrarnos en lo que sí verdaderamente importa o formas diferentes
de expandir y desarrollar diferentes cosas. Al final, la inteligencia artificial y, por ejemplo, el ChatGPT es algo que coge de todos los modelos y información que tiene Internet y crea de ahí una respuesta instantánea. Por lo tanto, se puede decir que coge todos esos modelos de BAU que tiene y nos proporciona ejercicios y diferentes dinámicas y actividades con las que nosotras podemos aprender y, sobre todo, pues tener una mejor productividad a la hora de desarrollar nuestro examen de BAU. Desde luego que desde ese punto de vista la IA suena muy interesante. Y Miguel, ¿cómo te afecta a ti para la BAU? Pues yo suscribo las palabras de mi compañera, pero sí que me gustaría añadir que es verdad que, como dice Pedro, el que se tiene que enfrentar al papel pues somos nosotros, no queda otra. Tenemos que entender la información y tratar de memorizarla, ¿no? Pero sí es cierto que esta inteligencia artificial que ya utilizan los profesores, lo cual me alegra que lo utilicen para apoyar estos contenidos, sí que nos ayuda muchas veces al entendimiento de la información, ya que la inteligencia artificial no se limita al ChatGPT. Me refiero, hay un montón de esquematizadores de información, de imágenes, etcétera, que lo hacen todo mucho más visual y mucho más fácil para tratar de entender esta información y luego sí que ponerla en ese examen, y creo que nos puede facilitar la vida. Así es, chicos, y es que esto me lleva a una pregunta un poco más grande, porque ¿cómo creéis que debería cambiar el sistema educativo para integrar la inteligencia artificial en el aprendizaje, claro, sin que se vuelva un atajo peligroso? Pues mira, en este caso me hace gracia la pregunta porque nosotros hace un año más o menos debatimos sobre si la inteligencia artificial debería ser si era aliada o es enemiga del sistema educativo. Y en el proceso de información leímos un método muy chulo que proponía un profesor de universidad llamado Francesc Pujol. Era como, no hay que evadir y evitar utilizar el ChatGPT o la inteligencia artificial, sino al revés, hacer que los alumnos lo utilicen, que se enfrenten a qué comandos deben de introducir para que den una respuesta correcta. Y luego hacer captura de todo el proceso de información, es decir, de cómo contrastan la información con páginas web de fiabilidad, etcétera, y que luego cómo analizan y sintetizan esa información y luego una exposición posterior de esta información que ya han aprendido. Y creo que es un método en el que te aseguras de que el alumno está evaluando y está haciendo esas competencias que tú le pides y que además lo está utilizando para favorecer su aprendizaje de la inteligencia artificial. Totalmente, Miguel. Desde luego que si se le consigue dar ese enfoque y se aplique de esa manera en el aula puede ser súper útil. Silvia, ¿alguna cosa que aportar? Pues sí, yo creo que igual, como ha dicho mi compañero, yo también estuve en ese debate y es verdad que fue un año en el que estuvimos debatiendo sobre inteligencia artificial casi en todos los torneos a los que íbamos. Y es verdad que aprendimos muchas cosas y quitamos esa imagen demonizada que tenemos de la inteligencia artificial, porque al final algo que sí que es verdad es que la inteligencia artificial no estudia por ti. Y el que se enfrenta al examen, al final eres tú, ¿no? Entonces, al final, en clase puede ser una herramienta, como ha dicho mi compañero, con una serie de competencias que puedan evaluar cómo gestionarla de una forma positiva, pues puede ayudar mucho en el desarrollo de nuestras competencias digitales para el futuro, que es lo que nos va a hacer falta, y sobre todo para desarrollar pues nuestras diferentes habilidades. Buen punto, estoy de acuerdo. Esto me recuerda cuando se popularizaron los procesadores de texto y algunos profesores insistían en que los estudiantes debían seguir escribiendo a mano porque si no, pues perdían la capacidad de redactar. En definitiva, cada avance tecnológico ha generado resistencia siempre al principio, pero bueno, al final lo importante no es prohibir, sino enseñarlo a usar de una manera inteligente. Exacto, es que al final la historia se repite, pero como bien habéis dicho, la clave está en adaptarse. Y hablando de adaptación, vamos a poneros a prueba con un reto de improvisación. Bueno, Silvia, Miguel, aquí viene vuestro desafío. Tenéis 2 minutos para preparar una presentación de 1 minuto de un pitch de startup. La idea es que inventéis un negocio basado en inteligencia artificial y tratéis de convencernos de que es viable. Así que id pensando en vuestra idea, que mientras tanto Pedro y yo vamos a charlar un poco sobre el poder de la improvisación. Sí, porque al final saber pensar rápido y razonar bien es una habilidad clave en el debate, en los estudios y en la vida. Totalmente. En un debate, si no eres capaz de improvisar una respuesta sólida, te desmontan en segundos. Y en una presentación, si te quedas en blanco, tienes que salir del paso sin que se note. Y ahí, compañero, no tienes inteligencia artificial. Depende de ti mismo. Es así. Y ojo que esto también es importante en entrevistas de trabajo, en reuniones, en ventas, incluso en una conversación casual. La improvisación bien entrenada puede marcar la diferencia. Pero aquí hay un punto interesante. La improvisación es el resultado de la práctica, del pensamiento rápido y de la capacidad de evaluar información al instante. Y justo ahí es donde el mal uso de la inteligencia artificial puede jugarnos en contra.
Exacto, porque si dependemos demasiado de la IA para darnos respuestas prefabricadas, podemos perder habilidades fundamentales como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Mira, es como cuando alguien se acostumbra a usar el GPS para todo y llega a un punto en que ya no sabe ni orientarse sin él. Pues con la IA pasa algo parecido. Si dejamos que siempre nos diga qué pensar o cómo responder, dejamos de ejercitar nuestra mente. Y eso es peligroso porque sin pensamiento crítico aceptamos cualquier información sin cuestionarla, lo que nos hace más vulnerables a la desinformación, a los burlos y hasta a los deepfakes. Claro, y además, si la IA nos da soluciones inmediatas, nos volvemos más impacientes. Resolver problemas lleva tiempo, ensayo y error. Pero si nos acostumbramos a que esta inteligencia artificial lo haga todo por nosotros, perdemos la capacidad de estructurar nuestro pensamiento crítico y de encontrar respuestas por nuestra cuenta. Y ni hablar de la creatividad, porque si la IA genera siempre las ideas por nosotros, dejamos de innovar, de combinar conceptos de forma original, porque al final la creatividad nace de la experimentación, no de recibir soluciones automáticas. Por eso, saber improvisar y argumentar sigue siendo clave. No basta con repetir respuestas generadas por IA, hay que entenderlas, cuestionarlas y defenderlas con lógica. Justo lo que vamos a poner a prueba ahora. Yo no sé si Silvia y Miguel seguirán por aquí, pero bueno, ¿estáis listos para vuestros pitches, Silvia y Miguel? Sí, aquí estamos. Más que nunca. Perfecto, Silvia. Pues comienzas tú. Tienes 60 segundos para vendernos tu idea. Adelante. Bueno, pues mi idea y mi modelo de negocio se basa en una app de educación que va a ser una mezcla entre el asistente de ChatGPT y entre otros asistentes de IA, que va a ir a otro nivel, porque se va a adaptar a cada sistema educativo y sobre todo a cada centro escolar. De esta manera se desarrolla una especie de app que se introduce un código, como hacemos ya con los libros digitales, y se adapta al conocimiento y a los libros que tiene cada centro educativo. Por lo tanto, en esta app podrían dar información tanto profesores como alumnos. Los profesores subirían apuntes a la plataforma digital y los alumnos podían hacer preguntas y pues basarse en ese conocimiento. Por lo tanto, ahí el asistente de ChatGPT o el asistente de IA generaría también pues ejercicios sobre esos apuntes y sobre esos contenidos proporcionados por el profesor, y de esta manera también podríamos llegar a muchas otras modelos de educación que se necesitan hoy en día. Podemos llegar a esas personas, a esos estudiantes que tienen diferentes necesidades, como son pues estudiantes que tienen una discapacidad o estudiantes con TDAH, por ejemplo, y que estudian diferentes contenidos. De esta forma ayudaríamos tanto al profesor como al alumno para desarrollarse y sobre todo para educar. Muy buena idea, Silvia, te lo compro. Ahora es el turno de Miguel. Lo tienes difícil, ¿eh? Pues mira, ya que mi compañera ha hablado de la temática de educación y yo vengo de un torneo de debate, de escuchando todo el rato hablar del sistema sanitario, pues mi inteligencia artificial va a ser un asistente de voz que sirva para nuestro sistema de salud, ¿vale? Porque tenemos un problema, que hay una congestión, una sobresaturación de la asistencia primaria, de emergencia, etcétera. Entonces, para evitar citas innecesarias, lo que voy a hacer es crear una aplicación que sea de acceso gratuito a todas las personas y apoyadas por instituciones públicas, que lo que haga es decir si es necesario ir a esa asistencia de salud, de sanitaria primaria, o ir a urgencia, o si simplemente es algo que debe tomarse una pastilla concreta. Así descongestionamos el sistema, mejoramos la calidad que se ofrece en estos hospitales, en estos centros médicos, y además, por ejemplo, las personas mayores que no tienen tan fácil acceso a la tecnología, pues podrían concentrarse los recursos humanos que tenemos, ese material, ese capital humano que tenemos, en esas personas que lo necesitan, y de esta manera que nuestro sistema pues funcionase de una forma más automática y más mecánica, paliando este problema que nos encontramos actualmente. Muy bien, vaya nivel. Una idea de educación y una idea del sector sanitario. Muy bien. Silvia y Miguel, pues muchísimas gracias por aceptar el reto y sorprendernos con vuestras ideas, porque seguro que nuestros oyentes también han disfrutado tanto como nosotros al ver cómo la creatividad sigue siendo un valor esencial, incluso en la era de la inteligencia artificial. Totalmente. Y es que esto nos demuestra algo importante. Por muy avanzada que sea la IA, la capacidad humana de improvisar, de conectar ideas y de comunicar con pasión sigue siendo insustituible. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, chicos. A vosotros. Bueno, antes de despedirnos, recordamos a todos nuestros oyentes que el debate sigue abierto en nuestras redes sociales. Como sabéis, seguimos con el reto ¿Es IA o es real?, donde subimos imágenes y textos generados por inteligencia artificial y os retamos a adivinar si han sido creados por una máquina o por un ser humano.
Así que si aún no lo habéis hecho, pasaos por @eternum_debate en Instagram, Facebook y LinkedIn y dejadnos vuestras respuestas. Queremos ver cuántos de vosotros podéis diferenciar entre creatividad humana y generación artificial. Y ahora hacemos una breve pausa, antes de seguir explorando cómo la IA está cambiando el mundo empresarial. No os vayáis. Bienvenidos de vuelta a Las Voces del Mañana. Antes de la pausa hablábamos sobre educación y los desafíos que plantea la IA en el aprendizaje. Pero la educación no es el único sector que se enfrenta a un cambio acelerado. Las empresas también están en una transformación constante. El cambio ya no es una excepción, es la norma, y adaptarse ya no es una ventaja competitiva, sino una cuestión de supervivencia. Y en este contexto, la realidad es clara: o te adaptas o te quedas atrás. Y aquí es donde muchas empresas fallan, porque no basta con adoptar tecnologías, hay que cambiar la mentalidad. Las empresas más competitivas no son las que más invierten en IA, sino las que experimentan, la prueban y la integran en su día a día sin miedo a equivocarse. Sin embargo, todavía hay muchas empresas que no logran implementar bien la IA. ¿Qué está pasando, Pedro? Bueno, el problema principal no es la tecnología, sino cómo se usa. Hay tres grandes frenos. Si la IA se queda solo en el departamento de IT o de informática, no sirve. Tiene que integrarse en toda la empresa para que realmente aporte valor. Decidir sin datos es desperdiciar oportunidades. Si seguimos confiando solo en nuestra intuición, nos quedamos atrás. Y al final también el miedo a equivocarse paraliza. La IA requiere probar, ajustar y aprender rápido. Quien no se atreve, no avanza. Así que más que adoptar IA, hay que cambiar la forma en la que trabajan las empresas. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, mucha gente cree que basta con comprar una herramienta de IA y listo. Pero la realidad es otra. Para que realmente funcione hay que tener una estrategia clara. Primero hay que entender el porqué. La IA no viene a quitar puestos de trabajo, sino a hacer que las personas sean más eficientes. Es como tener una calculadora en matemáticas, no hace que dejemos de pensar, pero sí nos ayuda a ser más rápidos y precisos. Después hay que superar el miedo al cambio. Muchas empresas dudan en adoptar IA porque piensan que perderán el control, pero en realidad quien no la usa se está quedando atrás, mientras su competencia sí la va a aprovechar. Y lo más importante es pensar con vista a futuro. Esto no es una moda pasajera, ni una tendencia del momento. La IA ya es parte del presente del trabajo y las empresas que la integren, adecuadamente eso sí, serán las que sigan liderando en los siguientes años. Y es que más allá de las empresas, la IA y la automatización también impactan en nuestro día a día. Así es, todos usamos IA sin darnos cuenta, desde las recomendaciones de Netflix hasta los asistentes de voz o las compras online personalizadas, pero lo que viene ahora es aún todavía más grande. Estamos hablando de automatización inteligente, no solo ejecutar tareas repetitivas, sino aprender, interpretar y tomar decisiones. Exactamente. Imagínate, por ejemplo, que gestionas un negocio y cada mes revisas contratos o revisas facturas. Antes tenías que hacerlo manualmente. Ahora una IA puede analizar miles de documentos en segundos y extraer la información clave sin que tengas que mover un dedo. O, por ejemplo, en la atención al cliente. En lugar de un chatbot con respuestas predefinidas, hoy la IA puede analizar lo que necesitas y darte una respuesta personalizada al instante. Es un cambio que no solo afecta a las grandes empresas, sino también a profesionales, emprendedores y autónomos que pueden usar estas herramientas para ser mucho más eficientes. Está claro. Las empresas y profesionales que sepan integrar la inteligencia artificial serán las que lideren el futuro. Y para ello contamos con Cándido, gerente de Hidroeuropa, una empresa con una larga trayectoria en la fabricación de maquinaria para la recuperación y reciclaje de residuos, operando desde 1972. Una compañía que ha sabido adaptarse a lo largo de los años y que ahora se encuentra en plena fase de exploración de IA. Cándido, bienvenido. Candy, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hombre, gracias a vosotros por invitarme. Para empezar, Cándido, cuéntanos un poco más sobre Hidroeuropa. Lleváis más de 50 años en el sector. Entonces nos gustaría saber, en concreto, qué es Hidroeuropa y cómo ha evolucionado la empresa desde sus inicios hasta hoy. Claro que sí. Vamos a ver. Hidroeuropa es una empresa pionera en la investigación, desarrollo y fabricación de soluciones para el mundo del reciclado. Llevamos implantando nuestra tecnología, como tú bien has dicho, desde 1972. Y lo que hacemos es maquinaria que facilita la recuperación esencial de la materia prima. ¿Vale? ¿Cómo hemos evolucionado? Pues mira, ya de por sí nos estamos moviendo en un sector en continuo desarrollo. En un principio era conocer las necesidades de nuestros clientes para adaptar soluciones más eficaces.
Por otro lado, la evolución de las normas mundiales requiere un gran esfuerzo tecnológico para todas las empresas, ¿no? Entonces, con esto, pues hemos ido evolucionando y adaptándonos a las necesidades del mundo ecológico. Uh-huh. Y ahí está lo interesante, Cándido, porque en esa adaptación, como una empresa con tanta experiencia en el sector, ¿qué os ha llevado a plantearos explorar soluciones de IA ahora? ¿Y qué habéis observado en esta primera fase? En fin. Bueno, entendemos que estamos en un mundo que abre unas grandes posibilidades de desarrollo. ¿Por qué ahora? Pues mira, todos los días, sinceramente, me levanto, veo un nuevo avance, viene en el periódico, viene en las redes sociales. No podemos desperdiciar estas posibilidades. Si sabemos aplicarlas, no me cabe duda de que nos facilitará exponencialmente el trabajo a todas las empresas. ¿Qué hemos observado? Sí. Mira, posiblemente posibilidades, aplicaciones personalizadas y sin duda facilita el desarrollo de ciertas labores cotidianas que te absorbían antaño muchísimo tiempo, y hoy en día con la IA nos facilita el trabajo muchísimo. Esa es una de las claves, porque hemos comentado antes del programa que la IA no solo se trata de tecnología, sino también de transformación organizativa. En vuestro caso, ¿cómo estáis abordando este proceso dentro de Hidroeuropa? Bueno, esto es nuevo, ¿no? Y como en un principio, al ser nuevo, estamos en fase de conocimiento para saber qué es a lo que nos enfrentamos y a qué departamento podemos aplicar, ¿no? Según lo que estamos viendo, tiene cabida en todos los departamentos de la empresa, ¿no? Puede este conocimiento, entendemos que va a traer bastantes ventajas a la empresa, ¿no? Los siguientes pasos que queremos hacer será, una implantación práctica de la IA, como te he dicho, en los departamentos, para ver luego el resultado final y analizar todo lo que esto implica en la empresa, ¿no? No tenemos duda de que bien aplicado puede ser una herramienta de gran utilidad para nosotros, no me cabe duda. Eso es muy interesante, porque al final demuestra que la IA no tiene que ser una transformación radical de golpe, sino que se puede ir implementando pues, de forma progresiva. Totalmente. Creo que este tipo de testimonios ayudan a muchas empresas a entender que la IA no es solo para gigantes tecnológicos, sino que puede ser una aliada clave también, en este caso, en el sector de la maquinaria industrial. Bueno, Cándido, muchísimas gracias por compartir vuestra experiencia con nosotros. Muchas gracias, Cándido. Gracias a vosotros, enhorabuena por el programa. Gracias. Nosotros seguimos con más contenido, pero antes una breve pausa. Volvemos con un tema clave, el impacto energético de los centros de datos. Y como la inteligencia artificial está disparando el consumo eléctrico a nivel global, es que estamos en un momento donde cada avance en inteligencia artificial no solo significa más capacidad, sino también más demanda energética, porque recordar la inmensidad de datos que maneja esta tecnología. Como comentábamos al principio de la tertulia, 671.000 millones de parámetros por cada pregunta que le hacemos a esta máquina. De manera que si comparamos cada uno de estos parámetros con una hoja de papel, tendríamos una torre de papel de unas 130 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Exactamente, Mariano. Un dato importante, cada vez que usamos IA, almacenamiento en la nube o cualquier plataforma digital, estamos activando enormes centros de datos que trabajan sin descanso, y su crecimiento es tan acelerado que se prevé que el consumo energético de los centros de datos supere los 800 teravatios hora anuales en el 2026, más del doble que en el 2022. Esto no es un dato menor, porque pone en riesgo los objetivos de cero emisiones netas de muchas empresas, que buscan reducir su impacto ambiental, pero dependen cada vez más de estas infraestructuras. Y el problema no es solo eso, la cantidad de centros de datos, sino su densidad y la cantidad de energía que requieren. Aunque las nuevas instalaciones son más eficientes, la demanda de capacidad sigue aumentando debido a la computación en la nube, la IA, la digitalización global. Es decir, estamos optimizando el consumo, pero el volumen de datos que manejamos es tan alto que al final, pues cada vez necesitamos más energía. Bueno, de hecho, para ser más concretos, se mide la eficiencia energética en los centros de datos con un indicador que se llama PV,
En 2020 la media era de 1,58, pero en los nuevos centros de datos ha bajado a 1,3 o 1,4. Bueno, eso es una mejora, pero hay un problema. Los centros de datos más eficientes necesitan grandes volúmenes de agua para su refrigeración, lo que limita su implementación en muchas regiones. Y aquí entramos en un dilema. Queremos centros de datos más eficientes en consumo energético, pero claro, si dependen de grandes cantidades de agua, su viabilidad se puede ver reducida en zonas que tengan estrés hídrico. Está claro que la industria tiene que buscar un equilibrio entre eficiencia, sostenibilidad y disponibilidad de recursos. Totalmente, Mariano. Y España está justo en ese punto de crecimiento, porque nuestro mercado de centros de datos es el de mayor expansión en Europa, con una previsión de alcanzar los 600 megavatios en 2026. Y no solo en Madrid, que sigue liderando con 40 centros de datos, sino que también se suman a la lista ciudades como Barcelona, Aragón, Castilla-La Mancha, Bilbao, Valencia, Málaga y Galicia. El problema es que la red eléctrica está al límite. En los últimos 3 años se han solicitado más de 75 gigavatios de nueva demanda, lo que representa el 63% de toda la potencia instalada en centrales de generación eléctrica en la España peninsular a diciembre de 2023. El crecimiento de los centros de datos y el avance de la inteligencia artificial están disparando la demanda energética, y esto supone un reto enorme para garantizar un suministro estable y seguro. No es solo un problema de más consumo, sino de continuidad. Hay infraestructuras donde un corte eléctrico, por pequeño que sea, no es una opción. Y para hablar de esto tenemos al otro lado del teléfono a José María Fructuoso, experto en sistemas de generación eléctrica para infraestructuras críticas, con una larga trayectoria en el sector. Ha trabajado en soluciones que garantizan que hospitales, centros de datos e industrias sigan funcionando sin interrupciones, incluso en situaciones de crisis energéticas. José María, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes Mariano, buenas tardes Pedro y buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias a Aeternum por invitarme esta tarde de radio en Radio Torre Pacheco. Gracias a ti. Hemos hablado del aumento en la demanda energética de los centros de datos y de los desafíos que esto supone. Desde tu experiencia, José María, ¿qué soluciones existen para garantizar un suministro estable en estas infraestructuras? Pues desgraciadamente, Mariano, los centros de datos no pueden permitirse ni un solo segundo sin energía. No es como, por ejemplo, una casa donde se va la luz y esperas a que vuelva, ¿no? Un corte aquí puede ser catastrófico para muchas empresas, como pueden ser bancos, hospitales, servidores en la nube, etcétera, con unas pérdidas brutales en millones y millones de euros. Para evitar este tipo de cortes, actualmente existen pues los UPS, que son los sistemas de alimentación ininterrumpida, los generadores de emergencia y lo que se llama también la redundancia eléctrica, ¿vale? Y cada vez más es más común combinar diferentes fuentes de energía con sistemas híbridos que integran baterías y renovables para reducir la dependencia de la red. Muchas empresas, como bien has dicho, José María, no pueden permitirse un corte eléctrico, ni por un instante. ¿Cómo ayuda la solución que estás distribuyendo a garantizar este suministro continuo? Pues mira, Pedro, nuestra empresa E2 Companies ha desarrollado un sistema único y patentado llamado Virtual Utility y convierte a las empresas en su propia compañía eléctrica, combinando generación in situ, almacenamiento y optimización inteligente del consumo a través de la inteligencia artificial y monitorización de nuestras instalaciones. Nosotros este Virtual Utility lo basamos en 3 sistemas: el sistema REDI, que es un generador de gas natural que trabaja conjuntamente con un módulo de baterías; el Growth 365, que es un sistema que monitorea en tiempo real el estado de la red, la climatología y la demanda energética; y por otra parte la optimización y sostenibilidad, que reduce los costos y emisiones asegurando que la energía siempre esté disponible. Muy bien, muy interesante, porque también, además de la continuidad del suministro, hay otro problema, que es la calidad de la energía. No siempre llega con los parámetros adecuados a la industria y esto también puede afectar en definitiva a los equipos. ¿Esto cómo se soluciona?
Pues Pedro, sabemos todos que tenemos una red eléctrica bastante envejecida y las variaciones de voltaje y frecuencia pueden dañar equipos sensibles y generar pérdidas millonarias. Con nuestro sistema Virtual Utility estabilizamos el suministro asegurando que la energía fluya con la calidad necesaria, sin picos ni caídas que comprometan las infraestructuras. Y para las empresas que buscan independencia energética, ¿qué opciones tienen? Pues Mariano, la clave es diversificar, combinar la red eléctrica con baterías, con energía solar, con eólica, con gas natural o geotérmica. No depender de una sola fuente hace que las empresas sean más resilientes y reduzcan costos por pérdidas de producción. Sin duda, la energía al final es el pilar invisible del mundo digital y muchas veces no nos damos cuenta de lo que dependemos de ella. José María, muchas gracias por compartir tu conocimiento y explicarnos todas estas soluciones que tanto ayudan a los centros de datos. Pues muchas gracias a vosotros y ya sabéis que la estabilidad energética no es solo una necesidad técnica, sino un pilar para el futuro de la tecnología. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias a ti, José María. Y nosotros seguimos, porque después de la pausa hablaremos sobre algo que quizás nuestros oyentes no sepan. La IA ya está regulada y la legislación es más estricta de lo que parece. No os mováis, que volvemos en un momento. Y ya de vuelta, ahora viene algo que quizás nuestros oyentes no sepan. La IA no es un terreno sin ley. Mucha gente cree que es un mundo sin reglas, pero la realidad es que ya está sujeta a una regulación muy específica. Porque al final la IA no deja de ser una herramienta y como cualquier tecnología su impacto dependerá de cómo la usemos y de las normas que rijan su desarrollo, claro. Por lo tanto, ¿estamos preparados para controlar una tecnología que avanza a un ritmo vertiginoso o vamos ya tarde como ha pasado con otras revoluciones tecnológicas? Para responder a estas preguntas tenemos con nosotros a Raúl Hernández, titulado en Derecho y Ciencias Políticas y actualmente preparándose para ejercer como abogado. Raúl, bienvenido a Las Voces del Mañana. Bienvenido, Raúl. Muy buenas tardes, Mariano y Pedro. Muy buenas tardes, oyentes. Muchas gracias por estar aquí, la verdad. Un placer. Bienvenido. Raúl, vayamos al punto clave. La IA se está desarrollando a una velocidad increíble. Algunos dicen que regularla es necesario para evitar abusos, mientras que otros argumentan que imponer demasiadas restricciones podría frenar la innovación. Desde tu perspectiva, ¿por qué es necesario regular esta tecnología? Bueno, desde mi perspectiva y según un estudio de la Universidad de Stanford, de 31 países que ya han aprobado leyes sobre IA, incluso por ejemplo China, estamos hablando que aprobó la primera ley en 2016, hay varios riesgos en los cuales todos están de acuerdo que es algo muy raro en esta grandes esferas y son varios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los sesgos en los algoritmos no están permitidos, es decir, no puede haber un algoritmo en el que se establezca un sesgo político, religioso o de cualquier clase, ya que establecería discriminación para las personas que lo utilicen. En segundo lugar, no puede haber un uso indebido de datos personales. Ya hablábamos antes, hablaba con José María de lo importante que son los datos, pues aún más importante es la protección de los mismos y que una IA no vaya a vulnerar los derechos que tenemos los ciudadanos sobre nuestros propios datos personales. En tercer lugar, y un poco al hilo del sesgo de los algoritmos, tampoco la desinformación y manipulación, es decir, que una propia IA lleve en sí mentiras que pues a todas las personas, tanto a nosotros, las personas más jóvenes como a las personas más adultas que utilicen la IA, le generen un contenido falso y le hagan creer cosas que realmente no son. Y por último, todas las decisiones deben estar automatizadas, sin supervisión, deben ser controladas, ya que esto podría llevar, sin embargo, a un caos que obviamente ninguna entidad de las cuales ya ha regulado la IA le gustaría que existiese. Es interesante lo que comenta Raúl, porque muchas veces se habla de la inteligencia artificial como si fuera algo neutral, ¿no? Pero en realidad está programada por humanos y depende de datos que pueden estar sesgados, como bien comenta. Si no se establecen controles, podríamos estar permitiendo que sistemas automatizados refuercen desigualdades, precisamente, o tomen decisiones injustas sin que nadie rinda cuenta. Entonces, mi siguiente pregunta, Raúl, es ¿cómo se está regulando o qué medidas se han tomado o están en progreso ya? Bueno, pues aquí la gran respuesta no hay solo una, sino que podemos ver en los distintos centros
de política. Por un lado podríamos tener a la Unión Europea como un centro de poder y por otro lado, por ejemplo, podríamos tener a los Estados Unidos. Yo creo que serían dos referencias muy buenas. Por un lado, la legislación estadounidense es bastante flexible y sobre todo tiene un enfoque sectorial, es decir, no se establece una ley de la cual se tiene que seguir y en la que se legisla y regula todos los procedimientos que lleva la IA, sino que mediante sectores como puede ser el sector, la IA que se utiliza en la administración pública tiene sus propias disposiciones, las cuales se están regulando. Pero ya que nos incumbe, creo mucho más importante, y la que es una ley orgánica de verdad y que está regulando íntegramente todos los aspectos de la inteligencia artificial, es el reglamento de la Unión Europea que salió en 2024, concretamente el 2024/1689. Aquí hablamos de un modelo pionero como el primero, es decir, además es una ley muy bien planteada con más de 100 artículos en los cuales cada uno de ellos tienen en cuenta muchísimas cosas. Pero por hablar de algo en particular, se ha establecido una clasificación del todo artificial en el que se explica dentro de la ley que existen ciertas IAs que tienen más riesgo que otras. Para ello, lo que ha hecho la Unión Europea es establecer unos distintos saltos de comprobación y de legislación en cada uno de estos tipos de IAs. Así lo ha llamado, y hay 4 tipos. Estaría el riesgo inaceptable, es decir, las IAs que estarían prohibidas, como por ejemplo que exista una manipulación subliminal o que haya una vigilancia biométrica masiva por parte del centro que esté controlando esa IA. En segundo lugar, tendríamos un nivel de un riesgo alto, que esto sería sobre todo en la materia en la que se utilizaría la IA, es decir, las IAs que tienen un riesgo alto son las que se usan en las administraciones públicas, en la sanidad, en la educación, porque tratan datos personales muy complicados y complejos, y en mi opinión, y creo que también en la de la Unión Europea, es muy importante que sea el riesgo más alto permisible de una IA. En tercer lugar, ya tendríamos un riesgo más limitado y mínimo, que sería con ciertas obligaciones de transparencia, que son relativamente todas las IAs que comúnmente conocemos, como puede ser ChatGPT y demás. Y por último, pues ya tendríamos ciertas IAs que únicamente se incluyen dentro de procedimientos que nosotros ni siquiera usamos, en las cuales no hay ni siquiera este riesgo. Por último, y para acabar, lo que os puedo decir como interesante dentro de este reglamento de la Unión Europea, que como ya digo, a cualquier persona que le interese la legislación sobre la IA es la obra magna sobre la legislación de inteligencias artificiales, es que ya se va a imponer multas de hasta 35 millones de euros para aquellas IAs que no cumplan con el reglamento, para aquellas personas físicas o estados que generen IAs y no cumplan con el reglamento, como por ejemplo pasaría con la de China. Sin embargo, su jurisdicción no es la europea, por lo tanto no pasaría nada. Pero en el caso de que sea una empresa la que cree una IA y esta IA vaya en contra del reglamento, vulnere algunos de los derechos fundamentales de nosotros los ciudadanos, como puede ser la protección de datos, estaremos hablando de una sanción del 7% del total de los ingresos de la empresa en ese año. Ojo. Por lo tanto, estamos hablando de que actualmente hay una regulación muy dura y dentro de la Unión Europea muy buena también. Bueno, sin duda, regular la IA es un reto enorme, pero como hemos visto hoy es un paso también fundamental para garantizar que esta tecnología se use de forma ética y segura. Raúl, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor el panorama legal de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias a vosotros y os veo en la próxima. Venga, hasta luego. Hasta luego. Y lamentablemente llegamos al final del programa. Hoy hemos cubierto mucho más que noticias tecnológicas. Nos hemos sumergido en la educación, en la energía, en la regulación, en el impacto que tiene la inteligencia artificial en las empresas. Pero antes de despedirnos, queremos que nos tomemos un momento para reflexionar sobre todo lo que hemos hablado. Sí, porque detrás de cada avance en inteligencia artificial hay preguntas más profundas que a veces no nos hacemos. Pensamos en la IA como una herramienta que nos facilita la vida, pero ¿estamos realmente entendiendo el papel que juega en nuestra sociedad? Bien, empecemos por la educación. Cada vez más estudiantes y profesores dependen de la IA para aprender y para enseñar. ¿Pero nos está ayudando a desarrollar el pensamiento crítico o nos está convirtiendo en consumidores pasivos de información? Es una gran pregunta, Mariano, porque la IA puede ser una aliada increíble en el aprendizaje, personalizando el contenido, ofreciendo retroalimentación instantánea, pero si solo la usamos como una calculadora avanzada que nos da respuestas sin explicaciones, podríamos estar perdiendo algo esencial, la capacidad de cuestionar. Es como decía ese director de cine, ¿no? Antes los niños tenían bloques de Lego y podían construir lo que quisieran, y ahora pues te venden un set para hacer una figura específica, con instrucciones muy detalladas. ¿No nos estará pasando lo mismo con el conocimiento? Tal vez. Y como decía David Weinberger, buena parte de lo que conocemos no lo entendemos en absoluto. Confiamos en la IA para darnos respuestas, pero ¿qué pasa cuando dejamos de preguntarnos el por qué? Exacto.
Porque en educación, más importante que obtener respuestas es saber formular preguntas. Si confiamos ciegamente en un sistema que predice la mejor respuesta sin mostrarnos su razonamiento, ¿seguiremos de verdad desarrollando la capacidad de pensar críticamente? Ese es el dilema, en mi opinión, porque la IA puede personalizar el aprendizaje, pero también puede hacerlo tan cómodo que eliminemos la necesidad de esforzarnos en pensar. Y el pensamiento crítico no se desarrolla recibiendo respuestas, sino debatiéndolas y cuestionándolas. Aquí entra la responsabilidad de los educadores. La IA no reemplaza al docente, sino que lo complementa. El reto está en usar la inteligencia artificial para enriquecer el aprendizaje, no para reemplazar el proceso de razonamiento. Y sobre todo, asegurarnos de que los estudiantes sigan reflexionando, argumentando y cuestionando el mundo a su alrededor. Si no, corremos el riesgo de formar generaciones que dependen de una máquina para pensar por ellos. Y no es solo en la educación. Mientras hablamos de esto, hay otra cuestión igual de urgente: el coste de mantener toda esta infraestructura funcionando, porque detrás de cada predicción, de cada sistema de IA, hay un gasto energético descomunal que pocos están calculando. Efectivamente, y aquí entra un tema crítico. El consumo energético de esta inteligencia artificial es gigantesco. No es solo un algoritmo en la nube, es una red global de centros de datos que operan sin descanso. Se estima que para 2026 el consumo de los centros de datos superará los 800 teravatios hora anuales, más del doble que en 2022. Y para ponerlo en perspectiva, es más electricidad de la que consumen países enteros como Argentina o Países Bajos en todo un año. Si seguimos a este ritmo, ¿podemos sostener este crecimiento sin colapsar nuestros recursos? La respuesta es que no. Al menos con el modelo actual se necesita una transición hacia infraestructuras de generación más eficientes y en mayor cantidad, claro, como energías renovables, el santo grial de la fusión o energía de fisión más seguras. Sin estas soluciones, la IA pasará de ser una revolución digital a convertirse en una crisis energética a nivel global. Y ahí está la paradoja. Confiamos en la IA porque funciona, pero muchas veces no sabemos por qué. Nos fiamos de sus diagnósticos médicos, de sus predicciones de mercado, de sus cálculos climáticos, aunque ni siquiera los propios desarrolladores puedan explicar cada decisión que toma este sistema. Si confiamos en algo sin entenderlo, ¿seguimos teniendo el control sobre ello? Efectivamente, solo si exigimos transparencia, no basta con que la inteligencia artificial sea precisa, tiene que ser explicable. En sectores como la salud, la justicia o la seguridad no podemos aceptar un porque el algoritmo lo dice. Si la IA toma decisiones que afectan vidas, necesitamos entender cómo y por qué las toma. Por eso, la legislación es clave. La Unión Europea ha sido pionera en establecer límites, pero la regulación tiene que ser dinámica, porque la inteligencia artificial avanza a un ritmo que la ley difícilmente puede seguir. La solución está claro que no es frenarla, sino asegurarnos de que evoluciona con responsabilidad y equidad. Ese es el reto, porque a diferencia del metaverso, que parecía el futuro y se desinfló, la IA no es una burbuja, está aquí para quedarse y su impacto solo va a crecer. Si no la regulamos bien hoy, mañana ya será demasiado tarde. Y la clave para entenderla como lo que es una herramienta. No es ni buena ni mala, depende de cómo la usemos. Puede hacer que las empresas sean más competitivas, mejorar la eficiencia, ayudarnos a tomar decisiones más rápidas y precisas, pero también puede ser un arma de doble filo, si no tenemos realmente claro cómo integrarla en nuestra sociedad. Pero entonces, tengo una pregunta: ¿cuál es el camino correcto? ¿Cómo logramos un equilibrio entre el avance tecnológico y la preservación de nuestros valores, el pensamiento crítico, nuestra autonomía, incluso de nuestro planeta? Quizá la respuesta esté en nosotros mismos, en cómo decidimos usar la IA, en si la vemos como un apoyo o como un sustituto, en si nos dejamos llevar por la comodidad de la automatización o si seguimos exigiendo pensar, crear y cuestionar. Porque la inteligencia artificial nunca nos hará más humanos. Esa sigue siendo nuestra responsabilidad. Y si queremos que esta tecnología trabaje para nosotros y no al revés, debemos tomar decisiones conscientes, informadas y responsables. Hemos abierto muchas preguntas hoy. Algunas tienen respuestas claras, otras son todavía inciertas, pero lo más importante es seguir haciéndonos estas preguntas, seguir debatiendo y seguir explorando el papel que queremos que la IA tenga en nuestras vidas. Porque lo que está claro es que el futuro no está escrito. Y si hay algo que nos distingue de cualquier inteligencia artificial es nuestra capacidad de decidir, de imaginar y de construir el mañana con nuestras propias manos. Y con esta reflexión termina este programa de Las Voces del Mañana. Gracias a nuestros invitados, gracias a vosotros por escucharnos y gracias sobre todo por seguir cuestionando el mundo que estamos construyendo. Nos escuchamos en la próxima edición, aquí en Radio Torre Pacheco. Hasta la próxima. Hasta la próxima.